En esta exposición encontramos un ejemplar de mica muy curioso. Este mineral de la familia de los silicatos en la antigüedad se utilizaba en las ventanas en lugar del vidrio por su transparencia. Y desde el desarrollo de la electricidad se usaba como aislante eléctrico. Desde el punto de vista histórico, el ejemplar más interesante del museo es una placa de mica de Bohemia donada por Eduardo Ruiz Pons, que además del tamaño muy grande para la localidad, una localidad alemana, tiene el interés de que esta persona fue un político liberal aragonés que estuvo en la cárcel en varias ocasiones y murió finalmente en el exilio precisamente por sus actividades políticas. Y además la propia placa de mica tiene grabado que fue esta persona quien la donó precisamente, porque la mica es un material en el que se puede grabar con cierta facilidad. Históricamente, el color azul fue un tono complicado de obtener en la pintura y para lograrlo se utilizaba un mineral, el lapislázuli. Pero en Aragón tenemos otro mineral mucho menos conocido y que también se usó con fines decorativos. En la pintura románica catalana, el color azul que utiliza es un mineral que ahora se llama aerinita, pero durante siglos se utilizó sin saber qué era, pero daba buen color para la pintura. Entonces, en el siglo XIX se vendía a los turistas en Francia y un científico lo compró, lo estudió y descubrió que era un mineral nuevo y le puso el nombre de aerinita, sin saber de dónde procedía, hasta que varias décadas después un geólogo español lo encontró en el Pirineo aragonés, en la zona de Estopiñán concretamente. Bien, pues entonces son ejemplares muy curiosos y además que representan un poco pues, la evolución del conocimiento de la geología aragonesa. Gracias a la colaboración de la Asociación Mineralógica Aragonesa, se ha podido reorganizar esta interesante colección llena de historias.